bombardeo aéreo israelí contra una escuela en Ciudad de Gaza dejó más de 100 muertos. Israel afirma que combatientes de Hamas estaban operando en el lugar. El complejo escolar albergaba familias palestinas desplazadas. Según el portavoz de Defensa Palestina, entre los fallecidos hay 11 niños y 6 mujeres. Alrededor de 76.000 personas han sido evacuadas de las zonas fronterizas con Ucrania en la región rusa de Kursk luego de la incursión ucraniana que empezó el martes. Volodymyr Zelensky reconoció la operación y afirmó que la intención ahora es trasladar la guerra al territorio ruso. Y la aerolínea brasileña Boepaz confirmó que el número total de víctimas fatales tras el accidente aéreo en Sao Paulo es de 62 personas. De acuerdo con los bomberos, hasta la mañana de este sábado habían sido retirados 21 cuerpos de las víctimas de entre los escombros y conducidos hasta el Instituto de Medicina Legal en Sao Paulo. ¿Qué tal? Bienvenidos a la actualización de las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori. Al menos 100 muertos dejó un nuevo bombardeo israelí en Ciudad de Gaza, como lo anunciamos en titulares, sobre una escuela que era usada por refugiados palestinos y que, según el ejército de Israel, también albergaba miembros del grupo islamista palestino Hamas. Un ataque que ha despertado la condena internacional y que nuevamente hace temblar los esfuerzos por una tregua al conflicto. Para entender esta noticia y profundizar en ella, estamos con Daniel Crespo, experto en Medio Oriente y también académico. Daniel, gracias por estar con nosotros analizando esta noticia. Francisco, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Daniel, me gustaría preguntarte para comenzar, ¿cuál crees tú que es el objetivo de Israel con este tipo de ataques, más allá de lo obvio? Bueno, yo creo que esto no puede sacarse del contexto de lo que sucedió previamente después de la muerte justamente del mayor personero de Hamas en la capital de Irán, en Teherán, ¿no? Y lo que implicó de forma inmediata fue justamente el nombramiento de Yahya Sinwar como máximo personero de Hamas. Sobre el paradero de Sinwar solo hay conjeturas, se sabe que está en Gaza y se ha transformado, si ya era un objetivo primordial, pues esto se incrementó justamente después de la muerte de Ismail Haniyeh la semana pasada. Se habla de que Sinwar podría encontrarse justamente en Han Yunis, ha habido ataques concentrados en esa zona, pero también se ha estado golpeando en algunos puntos. Hay que aclarar que este ataque a esta escuela no ha sido el único en estos días. Hubo ataques previos, pero no tan impactantes como el que tuvo lugar esta madrugada, para seguir debilitando a los cuadros de Hamas en otros puntos de la franja. Entonces, por un lado vemos el incremento de acciones que ya se iban llevando de manera continua previamente, golpes donde se considera que existen comandos militares más allá de la presencia de civiles. Lastimosamente es lo que sucedió, la tragedia del día de hoy, y por supuesto también cerrar más el cerco en torno a Sinwar. Esta semana Israel había anunciado que el 15 de agosto iban a enviar una nueva delegación para conversar de una posible tregua. Y eso, además, bueno, con lo del bombardeo reciente, viene después justo del asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. ¿Esas negociaciones con lo que está ocurriendo ahora, tienen todavía alguna posibilidad, crees tú, de pactar un acuerdo de cese al fuego? Bueno, los Estados Unidos ha incrementado su presión diplomática en ese sentido, pero es evidente que lo que sucedió esta madrugada no ayuda en ese sentido. Dado que, de hecho, dos de los países que están involucrados en esta mediación, que son Egipto y Qatar, fueron de los primeros en manifestar su rechazo abierto, ¿no? Habló de un suicidio selectivo, el gobierno egipcio, el gobierno. Estamos con problemas de conexión. Estábamos conversando con Daniel Crespo, experto en Medio Oriente y también académico. Estábamos conversando, de hecho, de lo que anunciábamos en titulares, este ataque israelí en Gaza. Lo tenemos, parece, de vuelta. Daniel, ¿nos escuchas? Sí, no desconocía que hubo un problema en la Ahora sí. Nos estabas comentando, de hecho, nos quedamos a la mitad de tu respuesta, de la segunda pregunta que te hice. Oh, perfecto. Lo que estaba manifestando es que evidentemente esto genera un problema. Esto no ayuda en la búsqueda de lograr esa mediación hasta antes del 15. De algunos de los países que parece que se fue la señal nuevamente. No, te escuchamos bien. Oh, perdón, mil disculpas. Justamente fueron Egipto y Qatar, ¿no?
El gobierno egipcio ha hablado de un asesinato selectivo, el gobierno catarí ha pedido una investigación internacional. También ha habido reacciones desde Líbano. No nos olvidemos que la situación en el sur del Líbano, norte de Israel, también es muy compleja. Las tensiones con Hezbollah, se habla de un ataque inminente después de lo sucedido la semana pasada, tanto en territorio libanés como en territorio iraní. Golpes quirúrgicos por parte de las fuerzas de defensa de Israel, tanto en Beirut como en Teherán. Entonces, un ataque de la naturaleza, el que se vio esta mañana, por más de que se trate de blindarlo bajo la justificación de que se trataba de un lugar utilizado por comandos de Hamas, no ayuda justamente en la búsqueda de tratar de encontrar el camino a una negociación efectiva. Exactamente, ni tampoco probablemente lo justifica. Me gustaría preguntarte específicamente por Estados Unidos y brevemente porque se nos va el tiempo. Estados Unidos dice estar profundamente preocupado por este ataque, pero al mismo tiempo es el país que más nutre de armas a Israel. ¿Cómo podríamos explicar o analizar esta dicotomía? Bueno, lo que pasa es que esto, digamos, por un lado va a lo que es el ejercicio diplomático, y por el otro va a la geopolítica, ¿no? Entonces, existe una necesidad imperiosa de bajar las tensiones, pero también un posicionamiento geopolítico que tiene que quedar muy claro de que más allá de lo que se pueda negociar, existe un balance de poder en la región, que el hegemón, en este caso mundial, no va a pretender cambiar porque le es beneficioso. Bueno, eso evidentemente requeriría de un análisis mucho más profundo del que tengo en este momento, la posibilidad de hacer, pero hay que entenderlo de esa forma, ¿no? Por un lado está la vía diplomática, pero también hay que entender que la geopolítica como sí juega un papel importante y está al final del día en el trasfondo de la toma de decisiones. Los Estados Unidos tienen intereses, insisto, y va buscando la forma de precautelarlo de esa manera. Ahora, hay otra cuestión adicional y hay que entender que los Estados Unidos está en un periodo preelectoral, y sobre el futuro del papel de los Estados Unidos en este escenario del Medio Oriente, el escenario ucraniano, etcétera, obviamente pues también genera dudas en sus aliados y también sobre cómo la política estadounidense se va a reconfigurar a futuro. Bien, muy clara la información entonces. Conversamos con Daniel Crespo, experto en Medio Oriente y académico. Gracias por estar con nosotros en France 24 este sábado. Un gusto como siempre. Que tengas un buen día. Seguimos avanzando.